Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos en esta tarde aquí a la Capilla de Lourdes, donde para muchas personas es muy significativa este lugar, porque aquí recibieron la catequesis, las primeras nociones de la fe, del catecismo, ¿verdad? De lo que yo escuché ahora que alberga esta obra del pintor del virreinato, ¿verdad? En esta tarde obviamente nos va a ilustrar el arte gótico, del gótico y nada más. Una semblanza de aquí de la capilla, exponiendo nuestro querido y amigo Octavio, director de Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad. Entonces, evidentemente tienes una gran trayectoria, originario de Guanajuato, preparado como arquitecto, ¿verdad? Y también, pues, amante, ¿verdad?, de la restauración y mantenimiento de los lugares, ¿verdad?, que es patrimonio. Gracias a todo el apoyo, Octavio, gracias, esta es tu casa, y bien, pues vamos a conocer, ¿verdad?, que nos ilustres de la riqueza que tenemos en este lugar. Claro que sí. Muchas gracias, Padre Rubén. Bueno, agradezco la hospitalidad y nos vamos a ir rápido porque es bastante información. Lo increíble de esto es que aquí tomé catecismo cuando era niño, es increíble. Y había una persona que recuerdo muy bien que era alta, toda vestida siempre de negro y pues nos daba, pues imponía, no recuerdo realmente cómo se llamaría la persona, pero bueno, ya hace un buen de años. Entonces, es increíble, ¿no?, que uno regrese a los lugares donde pues de niño visitaba. Aquí están los créditos y agradecimientos, no los voy a leer todos. Y hoy es una buena oportunidad porque se está celebrando el Día Internacional de los Museos, la fuerza de los museos en todo México, y en un determinado momento pues el Instituto Estatal de Cultura apoya pues con esta actividad. El tema es presencia del neogótico en Guanajuato, caso Capilla de Lourdes. Que por cierto, Padre Rubén, el próximo 10 de diciembre se celebrarán 144 años de consagración o de la dedicación de este espacio, ¿verdad? Es muy importante, 144 años, ojalá que haya algún evento importante y si se repite la plática, pues qué bueno, ¿no? Porque es un buen momento para celebrar, ¿no? Para iniciar el ejercicio tenemos que plantearnos dos preguntas. ¿Cómo veríamos a Guanajuato sin lo que hoy está edificado? ¿Y cómo fue la evolución de su arquitectura? Entonces los invito a realizar una aventura académica y subirnos a una cápsula del tiempo. Tengo una conferencia muy amplia de arquitectura del siglo XVI hasta nuestros días, hasta el día 21. Entonces voy a hacer esa parte y nos vamos a aterrizar precisamente en 1870, que es el momento cumbre de este espacio arquitectónico, ¿no? Todos estos datos ustedes ya se lo saben, nomás lo vamos a remembrar. Guanajuato significa lugar montuoso de ranas. En 1548 fue descubierta la primera veta, se construyeron algunas pequeñas casas. En 1550 es descubierta la riquísima y célebre mina San Juan de Rayas, y en 1554 es la fundación oficial. Todo esto en las maravillosas efemérides del padre Lucio Marmolejo. ¿Cómo sería Guanajuato? Bueno, pues hipotéticamente así, ¿verdad? Es decir, no había absolutamente nada. Y entonces, para imaginarnos esto, pues aquí está la obra de Jesús Gallardo. Como él veía a Guanajuato, era un enamorado de Guanajuato y así lo veían. Es decir, prácticamente no había absolutamente nada. Esto surge por una pregunta de uno de mis exalumnos, Bernardo Flores, que estudiando él la maestría en México me habló por teléfono y me dice: oiga, maestro, ¿cómo sería Guanajuato sin nada? Específicamente en la Plaza de la Paz. Y ahí empezamos a trabajar la idea, ¿no? Es decir, así eran las casas, como las imaginó el maestro Jesús Gallardo, y este es un plano o un dibujo de 1726. Los números son historia, y entonces vamos a ir basándonos en precisamente los números, ¿verdad? Gracias a Emilio Romero con estas imágenes maravillosas que nos da, y este es el resultado,
¿verdad? Este es el Guanajuato de hoy. Pero todo comienza aquí, siglo XVI, la capilla de los la capilla de, bueno, es una fotografía general, pero vamos a ver aquí la capilla de los otomíes en 1555, ¿verdad? Fundan los otomíes su capilla. En 1556 los indios mexicanos o aztecas fundan la capilla Hoy Espacio en el Consejo Universitario, y en 1558 los tarascos, que es el templo de los hospitales. Y quiero decir, bueno, allá lo anoté aquí, de acuerdo a las efemérides de Lucio Marmolejo, la Virgen de Guanajuato se colocó en 1557 en donde hoy es el Consejo Universitario. Ahí bien que hace falta una placa, ya se lo dije al ingeniero Juan Carlos Delgado, para que haya ese testimonio de que ahí duró, creo que 8 años, primero la Virgen, y después pasó a los hospitales, y obviamente después aquí a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Bueno, aquí lo podemos ver. El claustro Enrique Cardona Arismendi, esa es la capilla de los otomíes. Ahí podemos ver el interior, y ahí el vestigio, ahí tenemos esa espadaña, lo pueden ver desde el patio antes de entrar a la cancha de cristal. Tenemos ese lugar maravilloso, vean la espadaña, es sensacional tener este vestigio del siglo XVI. Bueno, ya lo dije, aquí está el lugar donde estuvo la Virgen de Guanajuato en 1557, la capilla de los mexicanos. Aquí tenemos el plano, ¿verdad? Aquí tenemos una toma de Google. Y los tarascos fundan hoy lo que es el templo de los hospitales. Puse en círculo ese elemento, recuérdenlo más adelante, por favor, porque lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos enfrente del Cine Guanajuato, no sé si todavía siga siendo cine, y el templo del Buen Viaje, ¿verdad? Ese es el Hospital de los Indios Mazahuas. Hipotéticamente para mí allí es la sede principal de lo que sería el barrio de los Mazahuas, es el templo de los Mazahuas. Hay una cosa importante, que hay confusión entre San José y este templo del Buen Viaje. De acuerdo a la orientación, ahí tenemos la orientación, los templos van el presbiterio hacia el este-oeste, esa es la orientación. Y este espacio, obviamente el templo no es original, es decir, el templo fue construido posteriormente, pero el espacio sí. Todo siglo XVI, ahí me queda claro, ¿no? Este es el templo de San José, no está orientado. Y también, obviamente, la construcción fue posterior, ya siglo XVII, como sea, más o menos, ¿no? Bueno, vámonos por siglos. Siglo XVII, Nuestra Señora de Guanajuato, perfectamente orientada, ahí está la indicación, este-oeste es la orientación. Dicen, está chueca, no está chueca, está perfectamente orientada, ¿verdad? Ahí tenemos la placa, 1671, el interior, y este bellísimo rostro que, híjole, a mí me tiene siempre conectado hacia esta imagen preciosa de la mujer más hermosa del mundo. Bueno, ahí tenemos, esta foto la tomé porque Guanajuato Patrimonio de la Humanidad está interviniendo lo que es el Intra 2, ¿verdad? Nos falta un poco de dinero, pues andamos de limosneros por una buena causa, y bueno, pues esperemos que se continúen las obras. Las pechinas que ustedes ven ahí, aquí están, también fueron restauradas por Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, una odisea colocar este tapanco. Ahí tenemos el estado actual del Intra 2, que bueno, la casa de nuestra madre necesita siempre estar, no hay dinero que alcance, pero hay que poner todo nuestro entusiasmo. Algunas fotos antiguas, ¿verdad? Siglo XVIII, Templo de San Roque. Vayan imaginando del que no había nada a cómo fueron surgiendo los volúmenes, como decía Le Corbusier, los volúmenes ensamblados bajo el sol. Entonces, ¿cómo van a ir surgiendo? Imagínenselo, por favor. Templo de San Roque, ¿verdad? Ahí tenemos 1726, algunas imágenes. Esta cruz, que evidentemente gracias a Manuel Leal, inspirado en esta otra, en Granada, pues fue colocada ahí. Ahí tenemos. Conjunto conventual betlemita, Templo de Belén, ahí lo tenemos, que también es una historia increíble que hay que considerar. Y ahí fotografías antiguas gracias a mi amigo Emilio Romero, repito. El Templo de San Francisco, 1728, aquí tenemos la toma del Google, y es también una edificación majestuosa.
El templo de la Compañía de Jesús, 1746, recuerden ese número, y ahí tenemos pues lo que sería el conjunto. Lo construye Fraile José de la Cruz, igual que el templo de Belén. Vemos las espadañas, el barroco impresionante en su fachada, altares barrocos tuvo originalmente, pero bueno, viene otro momento histórico de estilo y los altares de adentro ya son neoclásicos. Ahí tenemos estas imágenes maravillosas. Ahí tenemos este mapa de Rozuela que en 1746 dibuja los cimientos del templo de la Compañía. Vean qué importante. Y aquí tenemos la basílica y vean lo que aquí hay en el atrio. Nada. El barroco es impresionante y todo el mundo no se da cuenta, pero las piedras hablan y nuestros antepasados dejaron plasmado en los pilares del templo de la Compañía estas figuras. Vean aquí, si ven los ojos, la narizota, la boca, ¿sí ven? Bueno, esas son las imágenes incrustadas en la cantería para dejar un testimonio, quizá de alguna manera, de los antecedentes, ¿no? Ahí tenemos, mire, aquí se ve clarito. No sé si el cursor marque, no marca, ¿verdad? El cursor. Bueno, aquí en la parte central de la imagen derecha lo podemos ver. Otro acercamiento, está como borrosita la foto. Bueno, luego nos vamos a Mellado, que es el templo de Mellado también, y luego al templo de San Cayetano en Valenciana. No me voy a detener mucho en cada una porque es una historia impresionante de cada uno de los monumentos. San Cayetano, San Cayetano en Valenciana, por allá vemos en el círculo rojo la ubicación. Otra imagen, nos vamos rápido. Los retablos barrocos impresionantes. Templo de San Diego, 1694, siglo XVII. Aquí ya se terminó la intervención de Guanajuato Patrimonio, ya se terminó la restauración de la cúpula central, la cúpula principal. San Diego. Fotos antiguas de cómo era el atrio. A mi gusto me gustaría que otra vez se pusiera igual. Fotos de grandes amigos como Contador Serrano. Este plano de cómo estaba antes del Teatro Juárez, ¿no? El convento de San Pedro de Alcántara, en esa línea azul. Miren, conocí yo estas casas que estaban al lado del templo, ahí vivían los padres, al fondo la Constancia, y ahí en mis aventuras de subirme, aunque con todo y dolor de columna. La arquitectura militar de Casamata, ¿no? Esa es una maravilla. Muchos dicen, no, pues vamos al templo. No, no es templo. Ahí vemos los soldaditos, ahorita van a ver. Ahí están los soldados. Es doble muro. ¿Por qué? Porque si era un polvorín, un resguardo de pólvora, si hubiera un incendio de la pólvora, ¿qué pasaba? Explotaba, pero el muro segundo protegía, ¿no? Vemos las guardamalletas y también es una historia importante de análisis. 1792, la casa de Lucas Alamán, un exponente barroco impresionante. Vemos la prolongación de las jambas hacia la cornisa superior y también tiene un aljibe impresionante esta casa, No tengo la foto, pero impresionante. Ahí la tenemos al lado izquierdo. Y Guanajuato es un laboratorio de arquitectura. Vemos al lado derecho el Palacio Legislativo, construido por Luis Long, 1904, pero eso ya hablaremos después porque está después de la Capilla de Lourdes, ¿no? Siglo XIX, la Casa del Conde Rull, la vemos a la izquierda. El arquitecto Eduardo Tres Guerras es el que la construye y también construye, desde mi punto de vista, la barda atrial. Hay que corroborarlo con unos macetones que están en el patio de la casa Conde Rull y los macetones que están aquí. Y tiene la misma composición. Ya después, ya no tuve tiempo de sumar esas fotos, pero bueno, ese es otro tema. Al fondo, obviamente, la basílica. Aquí está la Capilla de Lourdes, ¿sí la ven? Aquí en el centro. No marca el cursor, pero en el centro está la Capilla de Lourdes. Y obviamente es 1780 después, ¿no? Aquí tenemos la parte. Aquí está el arquitecto, Eduardo Francisco Tres Guerras, que precisamente la fundación de la Facultad de Arquitectura es en 1953 y él nace 200 años antes. No me acuerdo de la fecha, pero es igual, es muy exacto, un 13 de octubre. Ahí tenemos los detalles de la casa neoclásica por excelencia. Miren, aquí están los florones
Si se fijan en esta ornamentación y se fijan en los de aquí, es igual. Nada más los de aquí no tienen tapadera, por decir así, y los de aquí de la basílica sí. Entonces creo que se corrobora pues de que Vicente Urquiaga, perdón, me estoy yendo al de la universidad, perdón, que el arquitecto Eduardo Tres Guerras participó en esto. Ahí las metopas, los cojinetes del estilo neoclásico, y bueno, Guanajuato es una bendición, ¿no? Hasta un papa hemos tenido aquí. Les da risa cuando les digo que el papa Benedicto XVI quería ser papa porque quería venir a Guanajuato, y luego después dijo, no, ya, ahí nos vemos, y se despidió. Entonces, así es. Miren, esta es una película muy sencillita, no hay sonido, pero es de la capilla que estuvo Benedicto XVI, en esta capilla doméstica. Ahí estamos con mis alumnos, y bueno, ahora estuve por ahí hace días, ya está restaurada perfectamente y es una belleza, emociona estar ahí. Es un video pequeñito que tomé hace algunos años, ya se ve viejito. Voy a tomar el de ahora, que si me dan permiso, porque pues sí es una belleza, ¿no? Bueno, Alhóndiga de Granaditas, 1796. Este edificio duró nuevo un año, ¿verdad? En 1809 se termina y en 1810 lo balacean, y bueno, ahí queda, ¿no? Todo esto antes de 1870, lo repito. Aquí el simbolismo de las mazorcas, ven aquí en la parte central, ¿verdad? En el friso central, arriba del imafronte, lo que son las mazorcas, que es la identidad, porque era un depósito de granos, ¿no? La calle Mendizábal, y hay una foto de lo que era la ex hacienda de los Dolores de Granaditas. Todo lo que conocemos como la explanada era la hacienda, el patio de beneficios de la ex hacienda de los Dolores de Granaditas. Vean, allí está el movimiento, ¿verdad? Y aquí mi amigo Emilio Romero, lo repito porque es un amante de la fotografía, hizo esa fusión de cómo estaría ahí antes de llegar al pasaje Manuel doblado y lo que sería la ex hacienda, ¿no? La foto anterior, aquí es importante, el 18 de mayo de 1827, es decir, ya se van a cumplir años la próxima semana, creo, se inició el alumbrado público de la ciudad. ¿Se imaginan cómo construir sin la electricidad? Así es que lo que estamos viendo fue verdaderamente una odisea de nuestros antepasados, un valor incalculable. Cada piedra tiene el espíritu de la gente que vivió en ese momento. El puente de Tepetapa, que es una maravilla, ¿verdad?, de ingeniería, lo hizo el arquitecto don Juan de Dios Pérez, que era de Jalisco. Ahí tenemos cómo estaba el río. Arriba había viviendas, si ven la fotografía, ahí las podemos ver. Es decir, no era una zona vial, ahora lo podemos ver así. Bueno, esto se dibuja en 1840, Daniel Thomas Egerton, ya es muy famosa esta fotografía, 1840, hago énfasis precisamente en la fecha, ¿no? Y el templo de Loreto, aquí vamos a ver también, ya 1846, esta magnífica obra, que quiero que la guarden también en su imaginación para cuando abordemos ya el templo principal, ¿no?, que es que estamos, la capilla principal. Templo de Pardo, 1854, que evidentemente es una capilla, pero que se traslada de rayas, ¿no? Es decir, para protegerla, y la fachada se coloca acá. Bueno, ahí también intervino Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, en Pardo, ¿verdad? Ahí se está todavía haciendo algunas cosas, y el taller de oro hizo la restauración de una pintura, aquí la vemos, la Virgen de Guadalupe, quedó maravillosa. Pueden ir a verla, no sé si esté ya colocada, pero Taller Oro está trabajando muy intensamente, de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, en la restauración pictórica. Bueno, ahí estamos con los andamios, y el Panteón Municipal de Santa Paula, ¿verdad?, inaugurado el 13 de marzo de 1861. También cobra importancia porque va relacionado con este espacio, ¿verdad? Ahí lo tenemos, una fotografía. Ahora difícil estacionarse, estuve ahí
con un poco de complicaciones. Ahí vemos el friso, en lugar de las metopas, las calaveritas, y acá en esta parte donde están bueno, ahí las vemos, y acá los huesos cruzados, como en la parte de las metopas. Es obviamente de estilo neoclásico. Luego, bueno, en 1864, con eso que les gustaba venir mucho a Guanajuato, se vino Maximiliano de Habsburgo, visita el Colegio de la Purísima Concepción, y estuve en una reunión en esta fuente que al parecer la dona él, en esta fuente que al principio estaba en la Plaza de la Paz, luego las trasladan al Baratillo. Bueno, ahora sí, bueno, el antecedente del neogótico, obviamente, arquitectura gótica, se desarrolla en Europa entre finales de los siglos XII hasta el siglo XV, ¿verdad? Nada más hago ese énfasis, es un nuevo movimiento de construcción en el cual se establecía arcos, bóvedas y ventanas más grandes y amplias. ¿Cuáles son las características principales? La verticalidad, la luminosidad y el decorado, ¿verdad? Es decir, el gótico como tal, el estilo es verdaderamente imponente, majestuoso, diría yo. Y luego el antecedente del neogótico, ¿no? Que es un estilo revivalista, que viene siendo algo así como ecléctico, ¿verdad? Ese concepto de arquitectura revivalista en lo que estaba estudiando no lo había escuchado anteriormente. Sin embargo, me llamó la atención, pero es eso, ¿no? Es decir, la fusión de los mejores elementos de arquitectura en uno solo, ¿verdad? Y se da el caso, pues entonces, ¿no? En México llega hasta 1830 y en un determinado momento, para hacer a un lado de alguna manera al neoclásico, bueno, las características son arco apuntado, bóvedas de crucería, contrafuertes y arbotantes, ventanas y vidrieras. Lo que vamos a ver del neogótico en Guanajuato son meramente elementos, o en las fachadas, no en sí lo que es el neogótico en todo su esplendor, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el convento de Yuriria, que tiene una cubierta gotizante impresionante, es maravilloso. Ojalá que si no lo han visitado, vayan ahí. Bueno, en Guanajuato, gracias al libro de mi maestro y amigo Alfonso Alcocer Martínez, ya fallecido, pues él tiene todo sobre la arquitectura del siglo XIX, ¿no? Dice, con la aparición de este estilo, las edificaciones neoclásicas iban a dejar de mantener un predominio, ¿verdad? Así, la elección del arco ojival obedeció, en algunos casos, a una función constructiva decorativa y no solamente a esta última. Vamos a ver entonces la presencia del neogótico en diferentes imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Lo que más representativo es el arco ojival. Desde mi punto de vista, la arquitectura somos nosotros mismos, es el cuerpo mismo. Y en este caso, suman las dos manos, ¿verdad? Como en oración, y va a crear el arco ojival, ¿verdad? O arco apuntado. Este es el movimiento. La arquitectura es la naturaleza misma, ¿no? Antonio Gaudí era un amante del modernismo y supo plasmar todo lo que era en la Sagrada Familia, todo lo que es un ser, o la naturaleza misma, ¿no? En ese caso, él decía que se había inspirado en las espigas que crecen en el campo para poder hacer su diseño de arquitectura maravillosa de la Sagrada Familia, ¿no? Ahí tenemos estas fotografías de ese momento. Vemos el chapitel, que también va a ser una parte importante del neogótico. Vemos las ventanas ojivales en la parte de la torre y en la parte central del primer cuerpo, y en el segundo cuerpo, en la parte del medio. Bueno, estas fotos son del contador Roberto Serrano, que son muy bonitas, muy buen fotógrafo. El chapitel, por cierto, el arquitecto Cristian Huerge, o la restauración la realizó con base también a Patrimonio de la Humanidad. Casa Tepetapa, si no la han visto, por ahí los invito para que vayan a analizar esta casa. Esta es la ventana, esta es la parte superior, nada más las ventanas, vuelvo a repetir, es una interpretación del neogótico, ¿no? Vean, esta imagen viene en el libro de Alfonso Alcocer. Ya no existe esta torre, pero vean ahí también los claros, cómo está, ¿no? La tal mayor del templo de Belén, que el arquitecto Bravo restauró, que por cierto ya también el Intradós ya se está
afectando pues con la humedad. Aquí los altares laterales y los chapiteles de tanto de este altar del lado izquierdo como del púlpito del lado derecho. Ahora es casa hotel en el Jardín del Cantador 19. Pueden pararse afuera del Seguro Social, por ahí está la casa. Bien, nada más tiene esas ventanas. Y luego en el Callejón de Ave María, que está por aquí arriba, esta fotografía también es del libro de Alfonso Alcocer, 1853 creo que tiene por ahí, ¿no? Aquí las ventanas son la única indicación del neogótico. El Templo de los Hospitales, el chapitel, verá la torre. Esta foto también es de ese libro y yo fui a tomar la foto de la derecha a colores, que ahí podemos ver el esplendor de este elemento. La calle de Pocitos, si van a la Lóndiga, se van por todo Pocitos, y del lado izquierdo está precisamente esta casa en su último piso, su último cuerpo. Templo de Loreto, les dije que se acordaran, porque estos elementos que vamos a ver no estaban considerados, sino que de repente pues me di cuenta de que el arquitecto habla del campanario en las columnillas, porque el románico, son románicas y tuvo la influencia para el neogótico. Realmente todos los estilos hasta nuestro momento han tenido influencia. Y que me doy cuenta de que realmente el neogótico se ve en el cupulín. Miren, ahí está, ¿verdad? Aquí está la placa, aquí están las columnillas. Quiero también que graben esta imagen en su pensamiento, porque más adelante lo vamos a ver. Bueno, ahí está la Santa Casa de Loreto, considerada neogótico en esos elementos. Y luego también me encontré, ya en la maestría lo había visto, ¿no? El Templo del Agua de Marfil, pues ahí voy, ¿verdad? La Hacienda de Casas Blancas y el Templo del Señor del Agua. Originalmente es 1690. Ya después le colocaron estas ventanas neogóticas en lo que sería el acceso principal. Bueno, ahí tenemos las fotos. Templo de San Diego, y ahí en esa foto que vieron que me subí, que veo el neogótico también en el cupulín, ¿verdad? Si lo notan, ahí están los arcos apuntados, tapados, mal tapados, ¿verdad? Porque ese es el flujo de ventilación, pero bueno, están tapados por alguna cosa para que no se metan las palomas, dicen algunos. Y luego también el Templo de la Compañía, ahí podemos ver en el cupulín ese último momento del neogótico, la presencia del neogótico en el cupulín. Entonces es arquitectura revivalista, como se dice, ¿no? Porque en un determinado momento estos elementos van formando o van dándole forma de acuerdo a la época. Por eso les decía, los números son historia, ¿no? Capilla de Lourdes, llegamos al momento. Aquí vamos a ver la Capilla de Lourdes, pero nos va a quedar de tarea ver todo hasta el siglo XXI. Entonces, pero aquí nos vamos a estacionar. 1870, ahí tenemos estos levantamientos, ¿verdad? Del Catálogo Nacional de Bienes Inmuebles, y esa es la fachada principal. Aquí el robo de un dron, ¿verdad? De lo que es todo lo que es el conjunto de la basílica. Ahí vemos la capilla. Se comienza a construir una hermosa capilla en 1870 en el cementerio del templo parroquial. Aquí era el cementerio, así es que hay que sentir el espíritu muy cercano de estas personas que estaban aquí. Bueno, ahí están los párrocos, y en 1878, el 10 de diciembre, 144 años, se dedica solemnemente la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Recuerden, primero fue Capilla de los Dolores. En 1726, aquí está la basílica, vean, que es evidente, y aquí otra vez pongo esta imagen porque aquí en el atrio, vean, estaba plano, aquí no estaba tan elevada, ¿verdad? Aquí según el plano de Rosuela, pero bueno, en 1799 comienza la construcción del cementerio de la iglesia matriz de Guanajuato, con los cuartitos conocidos con el nombre de bajos de la parroquia y elegantes postes de cantería con cruces y almenas, que son estos, pero eran de madera, eran de madera. Lucio Marmolejo lo señala. Ahí tenemos, y todo esto es hipotético, donde ven los recuadros rojos estaría el cementerio. Y gracias al arquitecto
Jonathan Novello Escalera, él me hizo favor de hacerme esta maravillosa reconstrucción, ¿verdad? Repito y señalo, es todo hipotético. Entonces así estaría el cementerio, pero como dice que los cuartitos de abajo, nosotros conocemos que los cuartitos de abajo son los del lado de la presidencia municipal. Quizá el cementerio en un determinado momento rodeaba todo lo que era el atrio, quizá, no lo podemos saber. Ahí tenemos, antes de ser capilla, ¿verdad? Teníamos este espacio así tal cual estaba antes de 1870. En 1861 se trasladan los cuerpos al Panteón de Santa Eulalia, que es el de Santa Paula, y el espacio se usa como cochera. Ahí también esta reconstrucción la hace el arquitecto Novello, y ahí, bueno, juega un poco con su sabiduría en manejar todos estos elementos de renders y pone el coche, ¿no? Esto era la cochera, después del cementerio, ¿no? Aquí en la Plaza Mayor, en 1870, evidentemente podemos ver a la izquierda en este grabado, no existe nada, ¿no? Y nuestra gente, a mí me gustan estas fotos donde nuestros paisanos, su vestimenta, esta la mejoré con el colorido, pero vean, ¿no? Es decir, cómo eran nuestras personas de antes, ¿no? Sencillas, humildes, trabajadoras, mineras. Y aquí ya, 1892, ya está la capilla, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, ya aquí está la capilla, ¿verdad? Tal cual. También otra vez hago énfasis en el arquitecto Jonathan, que me ayudó con esto, ¿verdad? Es muy inteligente. Y aquí tapearon lo que sería la entrada a la cochera en determinado momento. Ahí vemos la fachada, fotos del momento en que está precisamente ya nueva la capilla, y evidentemente aquí con base a donativos de estas personas se realiza, ¿no? Vean cómo era nuestro pavimento, ¿no? Todo a piedra bola, así es que no podían andar en tacones las mujeres seguramente, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Y bueno, mi querida maestra Gusa ya me corregirá si me equivoco en estos elementos. Está el chapitel en la parte superior, luego el cupulín, la bóveda de media naranja, las pilastras con capitel toscano en la torre, la arquitrabe de tres caras. Eso se da en el jónico, forma parte pues del entablamento, el capitel jónico, ventana ojival. Bueno, mientras se restablece, vamos a seguir aquí. No pasa nada. Espero que alcancen a ver. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, aquí están los elementos. Aquí está una cartera de la parte de arriba. Y aquí tengo el acercamiento, ya lo puedo hacer con esta cosa, pero me parece como una hostia en esta parte de aquí. Esto está aquí en esta parte. Está ahí. Parece una hostia. Y luego está la anterior, es porque precisamente aquí había ese altar. Yo me acuerdo de que había el altar representando la gruta de Masabiel en su centro, aquí en esta parte de aquí, ¿verdad? Y bueno, pues en 1858 la Santa Virgen María se apareció 18 veces, y vean el neogótico aquí, ¿verdad? Va de alguna manera relacionado, por lo que le decía de las manos, ¿no? Bueno, ahí tenemos detalles de los elementos que les mostraba antes, la parte de acá del chapitel, ahí le hace falta su cruz en la parte superior, y vean las columnillas representativas que les decía del neogótico, son muy esbeltas, iguales que las del templo de Loreto, ¿no? Aquí en esta parte de la ventana ojival central, dice: la flor de lirio blanco representa virginidad, inocencia y pureza. También representa la luz, elemento imprescindible en la religión cristiana. Su forma, con 3 pétalos unidos, evoca a la religión cristiana con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que representan los 3 pilares del cristianismo. Este símbolo queda muy ligado a la Iglesia Católica y con ello a la realeza. Bueno, pues ahí está. La Capilla de Lourdes es un monumento histórico, es un símbolo de identidad cultural, es un testimonio único e irrepetible de nuestra historia, es una huella histórica y se aprecian las diversas técnicas de construcción y materiales de la época. El milagro.
Pues me encontré esto. Se los voy a leer. El hecho fue tal como lo vamos a referir y tuvo lugar ante una numerosa concurrencia. No sé si sea leyenda o milagro. La señora doña Juana Barreto de Orozco, madre del señor don Pablo Orozco, notable ingeniero y como tal encargado de las principales minas, se hallaba hacía 18 años, 7 meses paralítica, pero siempre muy piadosa acostumbraba a asistir con asiduidad a los templos, haciéndose conducir en una silla de mano. Este mueble era muy conocido en la ciudad por la frecuencia con que atravesaban las calles y por la persona que lo ocupaba, perteneciente a una de las principales y más conocidas familias de la población. En esta fecha, después de la primera misa, que fue solemnemente en la capilla de Lourdes, continuaron los ejercicios de un día de retiro para las señoras socias del apostolado de la oración. La señora Barreto, que pertenecía a esta asociación, permaneció todo el día en la capilla, dentro de su silla de manos. Al terminarse el retiro, se hizo una solemne procesión, llevando al Santísimo Sacramento que había estado expuesto todo el día en el altar al sagrario de la misma parroquia. Cuando el sacristán comenzó a repartir las velas, no le ofreció a la señora Barreto de Orozco, pero ella, abriendo su mueble, pidió una vela con insistencia. Encendiéndola, se puso de pie y fue acompañando la procesión, causando en las personas que veían esto un estupor más fácil que concebir que de pintar. Las hijas de la señora estaban en el crucero de Nuestra Señora de Guanajuato, entonando piadosos cánticos y una de ellas acompañando en el piano. Al ver aparecer a la señora, a su madre, suspendieron su ocupación y corrieron a su encuentro. Fáciles de concebir la sorpresa, júbilo y admiración que este hecho causó en toda la ciudad. La señora Barreto de Orozco vivió todavía algunos años, en completo estado de salud. El doctor Montenegro, que había asistido durante mucho tiempo a la enferma, dijo a todos los que quisieron oír que la ciencia era importante para explicar la curación y que estaba dispuesto a asegurar oficialmente bajo su firma que no podía tener otro carácter que el de milagrosa. Con tal motivo, el nuevo santuario de María comenzó a ser extraordinariamente venerado y a ostentar multitud de presentarlas ofrecidas por la piedad de los fieles en memoria de los beneficios recibidos. ¿Quién escribió esto? El padre Lucio Marmolejo. ¿Sí? Le voy a regalar esta, padre, para que lo tenga por ahí presente, porque este lugar en donde estamos, pues es milagroso, ¿no? De alguna manera. Y la sorpresa, gracias a Pati, que me dio, aquí les tengo una sorpresa. Ahí vamos a ver.
Mira, el camarógrafo fue Pati Vargas. Bueno, ya vamos a terminar. Tengo las fotografías de cada una de las lápidas, pero dije, no, ya con el video está suficiente. Ahora la tarea, porque pues están aquí, pero hay que sacarle provecho. Se trata de realizar un ejercicio de arquitectura viva. Todo lo que vieron de arquitectura desde la nada, ¿verdad?, hasta este momento, hay que ir a visitarlo, ¿verdad?, para que estén afuera y disfruten el pensamiento hecho obra de nuestros antepasados, ¿no? Eso es todo.